Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video resolveremos los problemas del segundo grado de la semana 11 de la página web. Asimismo resolveremos la actividad de la semana 12 transmitida por la radio. Bien, para responder la pregunta número 1 y la pregunta número 2 vamos a utilizar la información dada en esta tabla. En esta tabla nosotros podemos ver la cantidad de botellas en la primera fila y el dinero que pagó en la segunda fila. En la primera fila tenemos por 4 botellas que compró, pagó 6 soles. Por 12 botellas que compró, pagó 18 soles. De la misma forma, por 7 botellas, pagó 10,5. Lo que nosotros hacemos es tratar de identificar estas magnitudes, cómo están relacionadas, directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Para eso nosotros lo que hacemos es utilizar estos 4 primeros datos. Son suficientes con estos 4 datos. Vayamos al primer dato. Del 4 al 12 estamos viendo que la cantidad se ha triplicado. Vayamos aquí a la segunda fila. De los 6 soles a los 18 soles también vemos que la cantidad se ha triplicado. Vemos que la primera magnitud se ha triplicado y la segunda magnitud también se ha triplicado. Entonces estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes serán directamente proporcionales cuando la primera magnitud, como vemos que son las botellas, aumenta y la segunda magnitud, que es el dinero, también tiende a aumentar. Como vemos, ambos han aumentado. Utilizando estos datos vamos a contestar la primera y segunda pregunta, teniendo en cuenta que dichas magnitudes son directamente proporcionales. Veamos la primera pregunta. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? En el cuadro anterior nosotros definimos que las botellas y el dinero son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, la división de ambas magnitudes siempre dará una constante. Es lo que nosotros vamos a utilizar. Según la tabla anterior, por 4 botellas me pagan 6 soles. Por 24 botellas, ¿cuánto de dinero voy a pagar? Si son directamente proporcionales, yo tengo que dividir. Botellas entre el dinero será una constante. Botellas entre el dinero, 4 entre 6. Eso va a ser igual, nuevamente dividimos botellas sobre el dinero, 24 entre X. Y como vemos tenemos una ecuación. Esta ecuación ya es fácil de resolver. X está dividiendo, pasa a multiplicar al 4. X por 4, eso es 4X. Será igual a 6 por 24, lo dejamos tal cual está. Vamos a despejar la variable X. 4 está multiplicando, pasa a dividir. Tendríamos de la siguiente forma. 6 por 24, todo dividido entre 4. Entonces procedemos a simplificar. Cuarta 1 y cuarta de 24, eso es 6. 6 por 6, 36. El dinero que necesita Anita para comprar 24 botellas es 36 soles. Misma idea para el segundo problema. Sabemos que estas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces la división de esas magnitudes siempre será una constante. Procedemos a ubicar los datos, pero antes vamos a utilizar como siempre la primera columna del cuadro anterior. Por 4 botellas nos pagan 6 soles. Y la pregunta es, ¿cuántas botellas compraré con 21 soles? El dinero ubico por aquí. Con 21 soles no sabemos cuántas botellas vamos a comprar. Utilizamos esta condición, botellas sobre el dinero. Botellas 4, dinero 6. Procedemos a dividir. 4 entre 6 será igual a esta división. Botellas entre el dinero, X sobre 21. Y como vemos tenemos una ecuación simple. Procedemos a resolver esta ecuación. Vamos a dejar sola a la variable X. 21 está dividiendo, pasa a multiplicar al 4. Tendríamos de la siguiente forma. 4 por 21, todo dividido entre 6. Esto va a ser igual a X. Procedemos a simplificar. La mitad 2, la mitad 3. Saco tercia, sería 7. Tercia quedaría 1. Entonces lo que tengo es 2 por 7, eso es 14. El valor de X es 14. Entonces, con 21 soles va a comprar ¿cuántas botellas? 14 botellas. Para resolver la tercera y cuarta pregunta, vamos a utilizar la siguiente información. Los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes. 1 taza de mantequilla, 3 huevos, 1.5 tazas de azúcar y 2 tazas de harina. Bien, dicha información vamos a colocar en este cuadro. Nos indican que tenemos 1 taza de mantequilla, 3 huevos, 1.5 de azúcar y tenemos 2 tazas de harina.
La pregunta 3 es la siguiente. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces, aquí tenemos 6 tazas de harina. No sabemos cuántas tazas de mantequilla vamos a utilizar. Procedemos a analizar si es que son cantidades directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Si yo necesito más tazas de harina, ¿necesitaré más tazas de mantequilla o menos tazas de mantequilla? Claro, voy a necesitar más tazas de mantequilla. Si esta cantidad aumenta y esta otra cantidad aumenta, estamos ante magnitudes directamente proporcionales. Si las magnitudes son directamente proporcionales, como tú sabes, lo único que tengo que hacer es solo dividir. Entonces, la taza de mantequilla sobre la taza de harina va a ser igual siempre a una constante K. Taza de mantequilla entre la taza de harina siempre va a ser una constante. Vamos a utilizar esa condición. La taza de mantequilla entre la taza de harina, 1 entre 2. Esto va a ser igual, vamos a la segunda fila, X tazas de mantequilla entre 6 tazas de harina. Ya está, ya tengo esta ecuación. Procedo a despejar la variable X. 6 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Quedaría 6 por 1, sería 6. Todo dividido entre 2 va a ser igual a la variable X. 6 entre 2, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 3. Entonces necesitamos 3 tazas de mantequilla. Vamos a utilizar este mismo cuadro para contestar la pregunta número 4. Si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Tenemos 3 tazas de azúcar. Nos piden hallar cuántos huevos vamos a necesitar. Misma idea, procedo a analizar. Si tengo 1,5 tazas de azúcar, aumento a 3 tazas de azúcar, ¿la cantidad de huevos va a aumentar o va a disminuir? Claro, tiene que aumentar necesariamente porque estoy aumentando más azúcar, entonces necesitas más huevo para poder preparar el postre. Bien, entonces, ambas cantidades son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, cumple esta condición. La relación de huevo y la taza de azúcar siempre va a ser una constante. Procedemos a dividir huevo entre la taza de azúcar. 3 entre 1,5. Esto va a ser igual a X entre 3. Resuelvo esta ecuación. Fácil, 3 se está dividiendo, pasa a multiplicar. 3 por 3 sería 9 sobre 1,5. Y esto es igual a X. 9 entre 1,5 es igual a 6. Entonces, el valor de X es 6. ¿Cuántos huevos necesitas? 6. Necesitas 6 huevos para poder preparar el postre. Vamos con la quinta pregunta. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le demorará recorrer 432 kilómetros? En esta pregunta nos piden hallar 2 datos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas? Tenemos distancia y tenemos tiempo. Yo sé que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia? No sabemos la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad. Tenemos el tiempo es 5. Si en 3 horas hace 144 kilómetros, en 5 horas, ¿cuántos kilómetros podrá realizar? Procedo a analizar. El tiempo ha aumentado. En 5 horas, esta distancia va a aumentar a 144 o va a disminuir. Por supuesto, va a aumentar. Hará más de 144 kilómetros. Entonces, si el tiempo ha aumentado y la distancia también ha aumentado, estamos ante magnitudes directamente proporcionales. Como son magnitudes directamente proporcionales, lo que yo hago es dividir 144 entre 3. Eso va a ser igual a esta división, X entre 5. Como ven, tenemos una ecuación. Procedemos a despejar el valor de X. 5 está dividiendo en el segundo miembro, pasa a multiplicar al primer miembro. Tendría 144 multiplicado por 5. Todo eso dividido entre 3. Y esto va a ser igual a X. Procedo a sacar tercia y tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 144 sería 48. Ahora multiplico 48 por 5 es igual a 240. Entonces el valor de X es 240. En 5 horas la distancia que va a recorrer es de 240 kilómetros. Veamos la pregunta número 6.
Para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharadita de pimienta en una comida para 6 personas. ¿Qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Bien, tenemos pimienta y el número de personas. Nos indican que 1/6 de la cucharadita de pimienta alcanza para 6 personas. Y la pregunta es, ¿cuántas cucharaditas de pimienta serán necesarias para 8 personas? Misma idea, procedo a analizar. Si para 6 personas necesito 1/6 de cucharadita de pimienta y aumento la cantidad de personas de 6 a 8, ¿necesitaré más pimienta o menos pimienta? Claro que sí, necesito más pimienta. Si la cantidad de personas aumenta y la cantidad de cucharadita de pimienta también aumenta, entonces estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, ya sabes que lo que tengo que hacer es dividir cucharadita de pimienta entre la cantidad de personas. Procedemos a dividir. 1/6 entre 6 personas va a ser igual a la cantidad de pimienta, que es x entre 8. Como ves, si he hecho una ecuación muy simple. Procedo a resolver esta ecuación. Tengo una fracción, yo sé que debajo de este 6 existe el número 1. Y ya sabes esta estrategia. Lo que hago es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces, nuestra nueva ecuación sería de la siguiente forma. 1 por 1, eso es 1, entre 6 por 6, eso sería 36. Va a ser igual a x entre 8. 8 está dividiendo, pasa a multiplicar. 8 por 1 sería 8 sobre 36. Todo esto es igual a x. Entonces, sacamos cuarta de 8, eso sería 2. Cuarta de 36 sería 9. El valor de x sería igual a 2/9. Entonces, para 8 personas necesitamos 2/9 de cucharadita de pimienta.